El salón de cristal de Cira era una maravilla viviente. Sus muros, transparentes y ondulantes, parecían respirar con la luz estelar, y cada movimiento de los asistentes se reflejaba en mil direcciones, como si los pensamientos mismos quedaran atrapados en el aire. La princesa Aurelia Bastren estaba sentada en lo alto del trono central, con un vestido que parecía hecho de agua líquida y fuego helado. Su cabello, de tonos plateados, se derramaba sobre sus hombros mientras observaba con una mezcla de aburrimiento y curiosidad el espectáculo de hologramas que los cronistas proyectaban ante ella. Eran historias de hace siglos, los mitos de los humanos, los llamados guerreros imposibles. En las imágenes flotaban figuras de carne y hueso, hombres que levantaban montañas, mujeres que desafiaban bestias cósmicas con solo sus voces. Los consejeros las relataban con solemnidad, como si estuvieran repitiendo una oración sagrada. Pero Aurelia, con una sonrisa irónica, interrumpió el relato. ¿De verdad seguimos hablando de esto en la era del salto cuántico? Preguntó con voz suave, pero firme. El consejo enmudeció. Uno de los ancianos trató de explicar que las leyendas tenían su función, inspirar a las tropas, mantener viva la admiración por lo desconocido. Aurelia apoyó el codo en el brazo del trono, descansando el mentón en su mano. Las leyendas son útiles, sí, susurró, pero también son cadenas. Se repiten tanto que la gente termina creyendo en héroes en lugar de crear uno nuevo. Una risa ligera recorrió el salón, compartida por nobles y científicos. Pero no todos se unieron. En el extremo del recinto, el embajador Marcos Esteves, el único humano con permiso permanente para residir en Cira, mantenía el ceño fruncido. Era un hombre de voz medida, traje oscuro y mirada inteligente. Había aprendido a soportar las burlas con diplomacia, pero aquella tarde algo en su interior se encendió. Alteza, dijo con respeto, inclinando apenas la cabeza, las leyendas humanas no son cadenas. Son advertencias. Y también, promesas. Aurelia arqueó una ceja. ¿Promesas? Sí. Dicen que un día, cuando las estrellas se oscurezcan, uno de esos guerreros volverá, respondió él con serenidad. No por gloria, sino porque nadie más tendrá el coraje de hacerlo. Las risas se apagaron lentamente. Aurelia lo observó, midiendo sus palabras. Luego soltó un suspiro, fingiendo aburrimiento. Los humanos siempre tan poéticos, murmuró. Pero en este lado de la galaxia, las promesas mueren más rápido que las estrellas. Marcos iba a responder, pero el suelo vibró bajo sus pies. Un murmullo inquieto se expandió por la sala. Los centinelas en las puertas se tensaron. Desde el aire, un zumbido grave comenzó a crecer, como si algo invisible rasgara el espacio. ¿Qué ocurre?, preguntó Aurelia, poniéndose de pie. El comandante de seguridad, Kael Drun, consultó sus sensores. No lo sé, Alteza. Hay una alteración cuántica en el aire. Es una apertura de salto. Pero dentro del radio prohibido del palacio. Eso es imposible, dijo uno de los ingenieros. Ninguna nave puede materializarse tan cerca. Antes de que pudiera terminar, un estallido de luz azul cruzó el salón. El aire se dobló, las copas temblaron, y una figura cayó desde el vórtice suspendido sobre el suelo. Golpeó las baldosas de cristal con fuerza y se mantuvo en pie. Su armadura estaba marcada por quemaduras, el casco agrietado. Su respiración era profunda, constante, como si acabara de regresar de una batalla que ningún otro sobreviviría. Los guardias apuntaron sus lanzas de energía. «Ríndete, intruso», ordenó Kael. El desconocido levantó las manos lentamente. Su voz resonó con calma, sin miedo. «No vine a pelear». El silencio fue absoluto. Solo se oía el zumbido del portal cerrándose detrás de él, un sonido como de un suspiro que se extingue. Aurelia descendió los escalones del trono. Sus ojos violetas analizaban cada detalle del recién llegado. Su porte era distinto al de cualquier humano que hubiera visto. No era un soldado cualquiera, había algo en su forma de mantenerse erguido, algo que no podía explicarse con genética ni entrenamiento. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme. El hombre retiró la visera rota de su casco. Debajo, unos ojos color ámbar la miraron directamente, sin vacilar. No había reverencia ni desafío, solo una seguridad serena, casi peligrosa. «Me llamo Diego Navarro», dijo. «Y traigo un mensaje para el reino de Cira». Aurelia lo miró en silencio. Detrás de ella, los consejeros se miraban entre sí, desconcertados. Marcos dio un paso adelante, reconociendo el símbolo ennegrecido en la hombrera del recién llegado, la espiral de Aquila negra,
un escuadrón legendario que, según los registros, había sido destruido hacía más de 20 años. Eso no puede ser, susurró el embajador humano. Aurelia entrecerró los ojos. ¿Aquila Negra? Pensé que era otra de tus leyendas, embajador. Marcos no respondió. Su rostro había perdido el color. Diego lo notó, y una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. Las leyendas, princesa, dijo, siempre tienen un origen. El aire pareció volverse más denso. Por primera vez en su vida, Aurelia no supo qué responder. La ironía que solía protegerla no servía frente a aquel hombre. Había algo en su tono, en su manera de sostener la mirada, que la desarmaba. Los guardias esperaban una orden, tensos. Pero Aurelia levantó la mano. Bajen las armas, dijo. Este hombre no es un enemigo, todavía. Diego bajó lentamente las manos, sin apartar los ojos de ella. Vengo con advertencias, dijo. Y con la verdad que vuestro consejo ha ocultado demasiado tiempo. El salón entero contuvo el aliento. Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía lo que significaba ese tono. Lo había escuchado en los viejos archivos de guerra, la voz de los humanos que habían regresado del abismo. Aurelia dio un paso más cerca, hasta quedar frente a él, tan cerca que pudo oler el metal quemado de su armadura. Si de verdad has venido a hablar de verdades, murmuró, más te vale que valga la pena haber arriesgado tu vida por contarlas. Diego la miró fijamente. Lo vale, respondió con calma. Porque si no lo hago, no habrá más reinos que salvar. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta las luces del salón parecieron titilar. Y en los reflejos infinitos del cristal, Aurelia Bastrén, la princesa que se había reído de las leyendas humanas, se vio a sí misma observando al primer humano que la hacía dudar de todo lo que creía imposible. Por primera vez en años, su sonrisa desapareció por completo. Y en el fondo de su pecho, algo, una chispa, un presentimiento, o quizá una advertencia del destino, comenzó a arder. El salón seguía envuelto en un silencio tenso, como si el mismo aire hubiera detenido su curso para escuchar lo que ocurriría a continuación. Aurelia Bastrén, la princesa de Cira, permaneció en pie, observando a Diego Navarro, el humano que había aterrizado en su reino de la nada, como una aparición traída por la tormenta misma. Su mirada, tan serena como peligrosa, nunca se desvió del rostro de la princesa. Marcos Esteves, el embajador humano, estaba al borde de la incredulidad. El símbolo de Aquila Negra, el escuadrón de élite al que Diego pertenecía, era un eco del pasado, una memoria que había permanecido enterrada en los archivos secretos de las antiguas guerras interplanetarias. Pero aquí estaba, tan real como la misma sala de cristal que los rodeaba. A su alrededor, los consejeros y nobles de Cira murmuraban entre ellos, confundidos, intentando encontrar alguna explicación lógica para la irrupción de ese hombre. Sin embargo, la tensión se mantenía en el aire, palpable. Aurelia, manteniendo la compostura, avanzó un paso hacia Diego. Su mirada era profunda, calculadora, evaluando cada palabra que podría surgir de aquel ser desconocido que se había presentado de forma tan misteriosa. Dime, humano, dijo con voz firme, ¿por qué te atreves a entrar en este palacio sin ser invitado? ¿Qué deseas de mí y de mi reino? La presencia de Diego, su postura relajada pero desafiante, era algo que no podía ignorarse. A diferencia de los otros humanos que había conocido, este parecía tener algo más, algo que no se podía percibir con los simples ojos. La misma forma en que se había mantenido erguido, la calma absoluta que emanaba de él, eran indicios de que no era un guerrero común. Algo en su interior parecía irradiar una energía diferente, como si su alma estuviera forjada en acero y no en carne. Diego no se apresuró a responder. Tomó su tiempo, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado importantes como para ser lanzadas al aire sin reflexión. Luego, al fin, su voz resonó en el salón, clara y firme. Mi nombre es Diego Navarro, y he venido aquí con un mensaje. Un mensaje que no solo concierne a tu reino, sino a todos los que habitan en este rincón del universo. La colectiva SYN ha puesto su vista en Cira. Vienen por ti, por tu gente, y ya están en camino. Si no actúas ahora, todo lo que conoces y amas estará perdido. Las palabras de Diego colisionaron con la realidad del salón como una tormenta inesperada. La colectiva SYN. Una amenaza que hasta ese momento solo existía en los rumores y en los temores más oscuros de los consejeros. Se trataba de una fuerza sin igual, una especie de red de seres cósmicos que se nutrían de mundos enteros, arrasando todo a su paso. El nombre de SYN no era solo una palabra, era un símbolo de terror.
Aurelia no se movió, pero su expresión se endureció. La colectiva SYN había sido un tema delicado durante mucho tiempo, algo que se mencionaba solo en los pasillos oscuros del poder, entre murmullos y advertencias, pero nadie en el gobierno de Cira creía que un ataque real llegaría tan pronto. Y mucho menos por parte de un humano. No te creo, respondió Aurelia, su voz impasible. ¿Por qué debería creer una palabra de un hombre que aparece de la nada, con una historia tan conveniente? Un guerrero de leyenda, con armadura quemada, y vienes a contarme que un ejército desconocido viene a destruirnos. ¿Qué más, humano? ¿Vas a decirme que eres el único que puede salvarnos? Diego la observó en silencio, sin perder su compostura. Podía sentir la desconfianza de la princesa, la barrera invisible que ella había levantado en respuesta a sus palabras. Pero no se dejó intimidar. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría las cosas. No había vuelta atrás. Sé que no me crees, princesa. Eso es normal. Pero hay algo que no sabes, algo que quizás ni siquiera tus consejeros han tenido la oportunidad de descubrir. La colectiva SYN no solo quiere a tu reino, quieren la esencia misma de este mundo. Hay algo en Cira que puede alterar el equilibrio de poder en todo el universo. Algo que, si cae en sus manos, será el fin para todos nosotros. Yo vengo para evitarlo. Vengo para asegurarme de que no cometáis el mismo error que otras civilizaciones que cayeron antes que vosotros. Las palabras de Diego flotaban en el aire, impregnando cada rincón del salón de cristal con una sensación de peligro inminente. Aurelia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero su rostro no mostró ninguna emoción. Sabía que en ese momento tenía que tomar una decisión crítica. Podía desechar a este extraño, este humano misterioso, como una amenaza más, o podía escuchar lo que tenía que decir. La princesa levantó la mano, pidiendo silencio. Los consejeros y nobles obedecieron inmediatamente, sus murmullos callando de inmediato. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no has traído pruebas? ¿Por qué solo palabras vacías y una amenaza de guerra? Preguntó, aunque su tono ya no era tan desafiante como antes. El interés comenzaba a reemplazar la incredulidad. Diego se acercó lentamente, hasta quedar frente a ella. No hubo miedo ni inseguridad en sus ojos, solo determinación. Las pruebas están ahí fuera, princesa, en cada uno de los sistemas que la colectiva ha destruido. Pero no me pidas que traiga a tus puertas los restos de una civilización caída. El tiempo apremia. Y tu reino está en la mira. He traído la información de sus movimientos, sus planes, y la forma en que podemos detenerlos. Pero para hacerlo, necesitaré tu ayuda. Aurelia lo miró fijamente. Los murmullos que habían comenzado a brotar entre los nobles se apagaron por completo. En ese instante, Aurelia comprendió que este hombre, este extraño humano, no era lo que parecía. Algo en su presencia le hablaba de una verdad oculta que no podía ignorarse. ¿Y qué pides a cambio de esta ayuda? Preguntó finalmente. Diego la miró sin dudar, y una ligera sonrisa apareció en sus labios. Nada que no esté dispuesto a dar, princesa. Solo un compromiso, que juntos lucharemos para proteger Cira. Y si sobrevivimos a esto, te llevaré a un lugar donde ni la colectiva SYN podrá alcanzarte. El tono de Diego era firme, pero también había algo en su voz que reflejaba una sinceridad cruda. No se trataba de una promesa vacía, sino de un pacto real, uno que no se podía romper con palabras. Aurelia lo sabía. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior hizo eco. Una chispa de esperanza, de algo más grande que las luchas políticas o las tradiciones. Pero, como princesa de Cira, ella no podía dar su confianza tan fácilmente. No prometo nada aún, respondió con frialdad. Pero te escucharé. Habla, humano, y veré si tus palabras son tan verdaderas como tus ojos. Diego asintió con la cabeza. Y con ese simple gesto, comenzó a desvelar el plan que podría salvar o destruir a todo su mundo. El amanecer en Cira no llegaba con luz solar, sino con una sinfonía de tonos bioluminiscentes que recorrían los muros y los ríos suspendidos de la ciudad. Los jardines flotantes eran la joya del reino, vastas plataformas de cristal vivo, suspendidas sobre lagos que reflejaban los dos satélites del planeta. Miles de flores traslúcidas, alimentadas por energía cuántica, se abrían con cada respiración del viento artificial. En medio de aquella belleza, la princesa Aurelia Bastrén caminaba en silencio, acompañada por Diego Navarro, el humano que había puesto a toda la corte en vilo la noche anterior. Ambos se movían entre columnas de luz azul, lejos de las miradas de los consejeros y del ruido político.
Solo el murmullo del agua bajo sus pies acompañaba sus pasos. Aurelia había ordenado privacidad absoluta. Quería escuchar lo que aquel hombre tenía que decir sin la interferencia de voces que dudaran o temieran lo desconocido. Nunca había visto algo así, murmuró Diego, observando cómo una flor cristalina se cerraba al contacto con su sombra. Es el corazón de Cira, respondió Aurelia. Los jardines son nuestra fuente de energía y también nuestro equilibrio. Cada planta aquí está conectada con los sistemas de defensa y los núcleos de respiración del planeta. Si algo los daña, todo el reino colapsa. Entonces es aquí donde comenzará la guerra, dijo él, sin dudar. Aurelia detuvo su paso. Giró lentamente para mirarlo. Su tono no era una advertencia ni una predicción, era una certeza. La forma en que lo había dicho le hizo sentir un escalofrío. ¿Por qué lo dices con tanta seguridad?, preguntó. Porque los SYN no destruyen por impulso. Ellos devoran lo que sostiene la vida. Y este lugar, señaló el suelo brillante, es el alma misma de tu pueblo. Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el eco distante de una cascada flotante. Aurelia lo observó con atención. Había conocido guerreros de todo tipo, arrogantes, calculadores, fríos como el acero. Pero Diego era diferente. Hablaba con una calma peligrosa, la calma de quien había visto lo peor y había sobrevivido. Dices que los SYN se acercan, pero mi consejo no detectó ninguna anomalía en los sistemas de defensa, replicó ella. Porque no buscan entrar por tus sistemas. Ya están dentro, dijo él. Aurelia frunció el ceño. ¿Qué insinúas? Que uno de tus propios consejeros está trabajando para ellos, respondió Diego sin vacilar. No sé su nombre aún, pero he interceptado señales de transmisión cuántica desde la red de Palacio. Se están filtrando coordenadas, protocolos y claves de acceso a los campos de energía. El rostro de la princesa se endureció. Si lo que él decía era cierto, la traición estaba en el corazón mismo del poder. Necesito pruebas, no teorías, dijo fríamente. Y las tendrás, contestó Diego. Pero tendrás que confiar en mí durante un tiempo. Aurelia lo miró con desconfianza. Confiar no era algo que su cargo le permitiera. Desde que ascendió al trono, había aprendido que la lealtad podía cambiar de forma tan rápido como la luz. Sin embargo, algo en el tono de Diego la desarmaba. No era súplica ni manipulación, era una verdad cruda, directa, imposible de fingir. Si te creo, ¿qué propones?, preguntó, cruzando los brazos. Investigaré discretamente. Tú sigue actuando como si nada hubiera ocurrido. Cuando el traidor se sienta seguro, se expondrá solo, dijo él, sin apartar la mirada. Esa estrategia es arriesgada. Las buenas estrategias siempre lo son. Aurelia sonrió apenas, sin querer admitir que aquellas palabras le habían causado cierta admiración. Había pasado años rodeada de consejeros temerosos, incapaces de decidir sin la aprobación de una asamblea. Este humano, en cambio, actuaba con una independencia que le resultaba extrañamente atractiva. Caminaron un poco más, hasta llegar a una plataforma más alta desde la cual se veía toda la extensión de los jardines. Las luces flotantes danzaban sobre las copas de los árboles cristalinos, y las raíces colgaban hacia los lagos de neón. Era un espectáculo hipnótico. Dime, Diego, preguntó la princesa, rompiendo el silencio, ¿por qué te arriesgaste a entrar en mi reino de esa forma? Pudo haberte costado la vida. Porque el tiempo se agota, respondió él con serenidad. La colectiva SYN activará sus enjambres en 3 lunas. Si esperábamos los canales diplomáticos, tu mundo ya estaría perdido. Podrías haber enviado el mensaje por vía segura. Los canales están comprometidos. No hay vía segura cuando la traición proviene de dentro. Aurelia se giró hacia él. La luz azul del amanecer bañaba su rostro, resaltando la intensidad de su mirada. ¿Y qué esperas de mí, humano? ¿Que te creas ciegamente? No. Solo que escuches lo suficiente antes de decidir. El silencio se prolongó, cargado de tensión y de algo más, algo que ninguno de los dos quiso nombrar. Había una energía entre ellos, una conexión que no pertenecía al deber ni a la guerra. Era algo que surgía de la admiración mutua, de la comprensión de que ambos estaban solos en lo alto de sus mundos. Eres atrevido, dijo finalmente Aurelia. Nadie me ha hablado así en años. Quizá nadie lo ha hecho porque todos te temen. ¿Y tú no? Diego sonrió apenas. No. Ya he visto cosas peores que la furia de una reina. Aurelia no pudo evitar reír suavemente.
Hacía tiempo que nadie la hacía reír sin temor o conveniencia. Pero antes de responder, su brazalete táctico comenzó a vibrar. Un mensaje codificado apareció en el aire: transmisión interna detectada. Origen desconocido. Nivel de acceso: consejo real. Su expresión cambió al instante. Diego se acercó y leyó los datos en silencio. Ahí lo tienes, dijo. Alguien dentro está abriendo la puerta. Aurelia cerró la transmisión y lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Entonces tenías razón. Nunca traigo advertencias vacías, respondió Diego. Durante unos segundos, la princesa permaneció en silencio, contemplando los jardines desde la altura. El viento movía su cabello como si las flores mismas respiraran con ella. Finalmente, habló en voz baja. Si esto es una trampa, morirás antes de poder pronunciar mi nombre. Si no lo es, viviremos para pronunciarlo muchas veces, replicó Diego. Los ojos de Aurelia se encontraron con los de él, y el tiempo pareció suspenderse. No había promesas ni alianzas, solo un entendimiento silencioso entre dos seres destinados a desafiar el destino. El rumor de las cascadas volvió a llenar el aire. Abajo, los lagos reflejaban su imagen como un presagio. En algún punto del horizonte, una sombra inmensa cruzó el cielo, una señal lejana de que la colectiva SYN ya se movía. Y mientras el viento hacía brillar los jardines flotantes, Aurelia supo que ese humano no era solo un mensajero del peligro. Era el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. La noche había caído sobre Cira como un manto de seda negra, salpicado por la luz de sus lunas gemelas. En el palacio de cristal, la calma aparente ocultaba una tensión que crecía como una tormenta contenida. Los corredores vibraban con el eco de las órdenes, los sistemas de defensa se recalibraban y los consejeros se movían con un nerviosismo apenas disimulado. La revelación de Diego había puesto al reino en alerta, y Aurelia sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. En la cámara táctica, el aire olía a ozono y a metal fundido. Hologramas giraban lentamente sobre una mesa circular, proyectando mapas tridimensionales del sistema de defensa de Cira y las rutas de los enjambres SYN detectadas por los satélites externos. Allí, Aurelia, Marcos y Diego se reunían con los principales estrategas del reino. El murmullo de los técnicos era constante, pero todos esperaban la decisión de la princesa. Aurelia se mantenía de pie, con la espalda recta y los ojos fijos en el mapa. Su rostro reflejaba una mezcla de control y tensión interior. Había nacido para gobernar, pero nunca para enfrentarse a una amenaza tan vasta. Por su lado, Diego se mantenía junto a ella, analizando los datos con una precisión que sorprendía a todos los presentes. Su mente trabajaba como la de un soldado acostumbrado a leer el caos. Aquí, dijo Diego, señalando una línea de energía interrumpida en el mapa. Este corredor cuántico conecta con el cinturón exterior del sistema. Si los SYN lo utilizan, podrían infiltrarse en tus defensas sin ser detectados. Uno de los generales sirianos, de piel azulada y ojos compuestos, lo miró con desconfianza. Eso es imposible. Solo los altos miembros del Consejo conocen la existencia de ese corredor. Entonces el traidor está entre ellos, replicó Diego sin levantar la voz. El silencio que siguió fue inmediato. Nadie se atrevió a negar la lógica en sus palabras. Aurelia lo miró de reojo. Había una frialdad en su tono, una seguridad implacable. No era arrogancia, era la voz de alguien que había vivido demasiadas batallas como para perder tiempo en cortesías. General Teros, ordenó la princesa, cierre el acceso a ese corredor. Nadie entra ni sale sin mi autorización directa. Sí, Alteza. Marco se acercó entonces, preocupado. Aurelia, si cierras ese corredor, los comerciantes del borde quedarán atrapados. Es una ruta vital para los suministros. Prefiero perder provisiones que perder mi mundo, respondió ella sin dudar. Diego asintió con aprobación. Es una buena decisión. Pero no será suficiente. Aurelia lo miró. ¿Qué propones entonces? Ir directamente al origen. Si los SYN están moviendo sus enjambres, deben tener 3 nodos de control principales. Si destruyes esos nodos, todo el enjambre se desestabilizará. ¿Sabes dónde están? Preguntó Marcos. 2. Sí. El tercero está en movimiento, dijo Diego, y con un gesto proyectó 3 puntos rojos en el mapa. Aurelia se acercó, observando el holograma. Estos 2 nodos están en nuestros sistemas exteriores. ¿Quieres que enviemos tropas allí? No. Quiero ir yo. El silencio volvió a caer sobre la sala.
Marcos lo miró incrédulo, mientras el resto de los consejeros intercambiaban miradas de asombro. ¿Ir tú solo?, preguntó Aurelia. No estaré solo, dijo Diego. Necesitaré tus pilotos y tu autorización. Pero debo estar al frente. Los SYN me conocen. Si perciben mi señal, se concentrarán en mí. Eso nos dará ventaja. Marcos dio un paso adelante. Eso es suicidio. He hecho cosas peores, respondió Diego sin emoción. Aurelia se cruzó de brazos. ¿Por qué debo confiar en que tu sacrificio sirva de algo? Porque tú necesitas esperanza, princesa. Y a veces, la esperanza se disfraza de locura. Las palabras de Diego la hicieron callar. Había algo en su forma de hablar que la tocaba más allá de la lógica. Su sinceridad, su determinación, no eran de este tiempo. Era como si llevara siglos luchando contra imposibles. Los consejeros fueron retirándose poco a poco, dejando sola a la princesa con el embajador humano y el soldado que había traído el caos a su vida. Cuando las puertas se cerraron, el silencio entre los tres fue casi insoportable. Marcos fue el primero en romperlo. ¿Sabes lo que estás haciendo?, le preguntó a Diego. Sí, respondió él. Estoy impidiendo que lo pierdas todo. ¿Y si mueres?, insistió Marcos. Entonces que me recuerden como alguien que lo intentó. Aurelia se volvió hacia el embajador con un gesto imperioso. Déjanos solos. Marcos vaciló, pero al final obedeció y salió, dejándolos en la penumbra azul de la sala. Las luces tácticas se reflejaban en los ojos de la princesa y en la armadura oscura del humano. Por un instante, no hubo reino ni deber, solo la tensión contenida de dos seres que se comprendían demasiado rápido. Tienes una extraña forma de pedir ayuda, dijo Aurelia, rompiendo el silencio. No estoy pidiéndola, respondió Diego. Estoy ofreciendo mi vida. Ella lo observó fijamente. Eres consciente de que, si fallas, yo también caeré contigo. Entonces lucharé el doble, dijo él. Aurelia bajó la vista unos segundos. Había algo en sus palabras que la desarmaba. Sentía que cada frase que salía de su boca era una promesa grabada en piedra. No todos los humanos son como tú, ¿verdad?, preguntó ella con una media sonrisa. No. La mayoría no tendría el valor de enfrentarte. Y tú sí. Yo no vine a enfrentarte, sino a estar a tu lado. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de una tensión que ninguno se atrevió a romper. Aurelia sintió un leve temblor en su pecho, una emoción que hacía años no experimentaba. Había pasado demasiado tiempo rodeada de diplomacia, poder y mentiras. Este hombre hablaba con una franqueza brutal, una que perforaba todas las máscaras que ella había aprendido a usar. Si esto termina bien, dijo Aurelia finalmente, con voz más suave, tendrás lo que quieras. No quiero recompensas. Entonces, ¿qué deseas? Diego la miró directamente, y en sus ojos no había deseo egoísta, sino una calma profunda. Verte libre. Que tu pueblo viva. Y tal vez, escuchar cómo suena tu voz cuando ya no tengas miedo. La respiración de Aurelia se detuvo un instante. Nadie la había hablado así, jamás. Nadie la había desafiado y al mismo tiempo la había hecho sentir comprendida. Dio un paso hacia él, tan cerca que su reflejo se mezcló con el suyo en la mesa de cristal. Ten cuidado, humano, dijo ella, casi en un susurro. Cuando una reina promete, el universo escucha. Entonces que escuche, respondió él. Aurelia lo sostuvo con la mirada un momento más, y por primera vez permitió que su máscara se resquebrajara. Luego se alejó lentamente, girando hacia la ventana principal. Desde allí podía ver los jardines flotantes, las luces titilantes de su ciudad, los cielos donde pronto resonarían los motores de guerra. Diego la observó en silencio, sabiendo que esa noche, bajo la serenidad del palacio, se habían sellado dos promesas, una por el futuro del reino, y otra, silenciosa, nacida en el rincón más inesperado del destino. La guerra estaba cerca, pero por primera vez, Cira no enfrentaría la oscuridad sola. El amanecer sobre Cira Prime pintaba el cielo con tonos de cobre y violeta. Los satélites reflejaban las luces del planeta como si una marea de fuego se hubiera detenido justo antes de romper. En los hangares de la flota real, el aire vibraba con el rugido de motores, el chisporroteo de plasma y el eco metálico de las herramientas. Era el sonido de un mundo preparándose para luchar. Diego caminaba entre los corredores iluminados del hangar, observando las naves sirianas alineadas con precisión matemática. Eran máquinas de una elegancia salvaje, con alas que parecían de cristal líquido y corazones de energía pura. Se detuvo junto a una de ellas,
una unidad de combate ligera con inscripciones en espiral que recordaban las raíces de un árbol antiguo. Colocó una mano sobre su casco y cerró los ojos un segundo. En el silencio de su mente, recordó otros hangares, otras guerras, otros rostros. Siempre había sido lo mismo, la calma antes de la tormenta, el olor a metal y miedo. Una voz detrás de él rompió el pensamiento. No te imagino como alguien que se detiene a admirar las flores, dijo Aurelia, entrando con paso firme. Diego se giró. La princesa vestía un traje de vuelo que seguía las líneas de su cuerpo con una precisión perfecta, hecho del mismo material translúcido que la armadura ceremonial, aunque adaptado para la batalla. No llevaba corona ni joyas. Solo un brazalete con el emblema del linaje Bastrén y una mirada decidida que no dejaba espacio a la duda. No son flores, respondió él, pero tienen su belleza. Aurelia se acercó a la nave y la acarició con la punta de los dedos. Esta fue la primera que piloté, dijo con un tono casi nostálgico. La usé en una campaña contra los corsarios del Borde Sombrío. Tenía miedo de morir aquel día. ¿Y ahora? Preguntó Diego. Ahora tengo miedo de no hacer lo suficiente. El silencio que siguió fue distinto. No había tensión entre ellos, sino comprensión. En ese momento, los títulos desaparecieron. No eran princesa y soldado, sino dos seres que se habían cruzado en el punto exacto donde la historia se doblaba. ¿Qué fue de tu escuadrón? Preguntó Aurelia de pronto. Aquila Negra murió hace 20 años, respondió Diego con calma. Pero algunos de nosotros sobrevivimos en el margen de la nada. Nos convertimos en sombras. ¿Y tú? Yo fui la sombra que no se apagó. La mirada de Aurelia se suavizó. No había orgullo en sus palabras, solo una verdad desnuda, un cansancio que ella entendía demasiado bien. Eres un hombre que ha perdido demasiado, dijo ella. Y tú una mujer que aún no ha perdido lo suficiente como para temerlo, replicó él. Esa respuesta, tan directa, la hizo sonreír con una chispa de admiración. Se apartó un paso, mirando las naves, los pilotos que se preparaban, las luces de advertencia encendiéndose una a una. Si salimos de esto con vida, dijo, ven conmigo a la costa del Cinturón Esmeralda. Hay un viento allí que canta como nadie. Diego la miró con un brillo leve en los ojos. Si salimos de esto, aprenderé esa canción. Ambos permanecieron un momento en silencio, mientras el rugido de los motores envolvía el hangar. No necesitaban decir nada más, las palabras ya estaban grabadas en el aire. Sin embargo, había algo que Aurelia debía saber, algo que él no podía callar. Aurelia, dijo Diego, hay algo que no te dije en la sala táctica. Ella giró lentamente hacia él, intrigada. Habla. Los SYN no solo vienen por tu planeta. Vienen por ti. Eres el vínculo. Tu linaje posee una frecuencia genética que ellos buscan desde hace siglos. ¿Qué significa eso? Preguntó, frunciendo el ceño. Significa que, si te capturan, no necesitarán destruir nada. Te usarán para controlar el flujo vital de Sira. Tu vida y este mundo están conectados. La revelación cayó como una piedra en el fondo de un pozo. Aurelia retrocedió un paso, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Por qué lo sabes? Porque los SYN lo intentaron conmigo hace años. Sobreviví porque mi ADN no era compatible. Pero el tuyo, sí lo es. El aire se volvió más denso, cargado de un temor que ni siquiera la princesa podía disimular. Sin embargo, Diego dio un paso hacia ella y su voz se volvió más firme. No los dejaré tocarte. No mientras yo respire. Por un instante, Aurelia creyó ver algo más allá del soldado, más allá del mensajero. Un hombre dispuesto a arder para protegerla. Esa mezcla de fuerza y ternura era algo que no había sentido nunca, y le resultó casi imposible apartar la mirada. No puedes prometer eso, murmuró. Nadie puede prometerlo. No lo prometo. Lo juro. Aurelia sintió el peso de aquellas palabras. En la cultura humana, un juramento no era un gesto vacío, era una deuda de sangre, un pacto que no podía romperse sin perder el alma. La alarma de combate sonó a lo lejos, un estruendo que retumbó en las paredes del hangar. Marcos apareció por la puerta, su rostro serio. Los satélites han detectado movimiento en el borde exterior del sistema. Las firmas coinciden con las de la colectiva SYN. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Diego. Horas, tal vez menos. Aurelia se colocó el casco. Su voz adquirió de nuevo el tono de una líder. Prepárense para el lanzamiento. El escuadrón real despegará primero. Marcos, coordina la evacuación de las colonias internas.
El embajador asintió, pero antes de marcharse, miró a Diego con una mezcla de respeto y preocupación. Ten cuidado. Ella es más importante de lo que crees. Lo sé, respondió Diego. Cuando quedaron solos, Aurelia miró por última vez las luces del hangar. Luego se acercó a él, y sin pensarlo demasiado, apoyó una mano sobre su pecho. El metal frío de la armadura contrastaba con el calor de su piel a través del guante. No te atrevas a morir antes que yo, dijo con voz baja. Diego la miró con una calma peligrosa. Eso depende de ti. Si caes, yo no seguiré respirando. Los ojos de la princesa se suavizaron, y por un instante, la soldado desapareció. En su lugar quedó solo la mujer, la que se había reído de las leyendas humanas y ahora estaba frente a una de ellas, viva, tangible, inexplicable. Sin decir más, Aurelia se alejó y subió a su nave. Diego la siguió, ajustando su visor. En cuestión de minutos, los motores rugieron con fuerza, y las compuertas del hangar se abrieron hacia el vacío. Las naves despegaron una tras otra, formando un enjambre brillante que cruzó el horizonte. Desde las alturas, Cira parecía un mundo frágil, sostenido solo por la esperanza. Diego respiró hondo. Su pulso se calmó al escuchar la voz de Aurelia a través del canal de comunicación. Aquí Escuadrón Real 1. Que el viento del cinturón nos guíe. Diego sonrió. Y que la humanidad te proteja, princesa. Mientras las naves se alejaban en formación, el amanecer se desvaneció tras ellos, y en la órbita de Siraprimes solo quedaron dos promesas flotando entre las estrellas, la de una guerra inevitable y la de un amor que, aunque nacido en el filo del peligro, ya ardía con la intensidad de un sol. La luna Cálix giraba lentamente sobre el horizonte de Cira, envuelta en una tenue atmósfera dorada. Su superficie, cubierta por cristales y mares secos, parecía un espejo fracturado que reflejaba la guerra que se avecinaba. Los enjambres de la colectiva SYN se acercaban como una marea oscura, una masa viva de metal y pensamiento que devoraba todo a su paso. Las señales de alarma resonaban en las estaciones orbitales, y las tropas sirianas se desplegaban por los corredores espaciales como una línea de luz intentando contener la sombra. Diego observaba desde el módulo de mando de su cápsula vectorial. Las lecturas de su visor mostraban miles de firmas energéticas moviéndose hacia ellos. Cada una representaba una máquina con inteligencia suficiente para adaptarse, aprender y destruir. Sabía lo que eso significaba. Si una sola unidad SYN alcanzaba los jardines flotantes o los nodos de energía del planeta, todo el sistema colapsaría en cuestión de horas. Su respiración se sincronizaba con el ritmo del pulso interno del casco. El zumbido de los propulsores, la vibración de los motores, todo se fundía en una calma tensa. Esa calma que siempre precede a la batalla, ese silencio en el que la mente se vacía y solo queda el instinto. La voz de Aurelia irrumpió por el canal principal. Aquí a la Real 1. Todas las unidades, en posición. Su tono era firme, sereno, tan distinto al de la princesa del palacio. Ahora era una comandante, la heredera de un linaje guerrero que había gobernado estrellas y mares. Diego no pudo evitar sonreír al escucharla. Aquí Escuadrón Delta, respondió él. En posición y listos para el fuego. Recibido, Delta. Que el viento del cinturón te acompañe. Las naves sirianas emergieron de la órbita baja, desplegándose en formación diamante. A la distancia, el enjambre SYN apareció en el radar como una nube de oscuridad viva, avanzando sin forma definida. Era un enjambre sin rostro, una tormenta de agujas negras que devoraba la luz a su paso. Contacto visual, anunció uno de los pilotos. Autorizo fuego controlado, ordenó Aurelia. El espacio se encendió. Ráfagas de plasma azul cruzaron el vacío, estallando contra el frente enemigo. Las primeras líneas SYN se desintegraron, pero de inmediato otras ocuparon su lugar. Las criaturas mecánicas se adaptaban a cada ataque, aprendiendo, girando, mutando sus formaciones en segundos. Diego aceleró su cápsula y se lanzó directo hacia el corazón del enjambre. Diego, espera. La voz de Aurelia sonó en su comunicador. Necesito abrirles una brecha. Mantén tu formación. Si me pierdes de vista, sigue mi señal térmica. La cápsula atravesó el muro de oscuridad. Los sensores se volvieron locos. Cientos de señales lo rodeaban, todas intentando sincronizar sus pulsos con el suyo para desactivarlo. Diego desactivó los sistemas automáticos y tomó el control manual. Su cuerpo se movía con precisión letal, cada maniobra una extensión de su respiración. Disparó un impulso gravitacional que arrastró a decenas de drones SYN contra su propia masa,
provocando una implosión de metal y fuego. La explosión abrió una brecha momentánea. Desde atrás, Aurelia vio la oportunidad y ordenó a su escuadrón avanzar. Sus naves atravesaron la grieta de luz con precisión impecable. Ella misma lideró la carga, su nave girando entre destellos de energía. Los rayos reflejados iluminaban su rostro, y por un instante, Diego la vio entre la tormenta, un punto de belleza en medio del caos. Nodo de control a la vista, dijo Diego, fijando la señal en su visor. Era una estructura colosal, una torre suspendida en el vacío, rodeada por anillos de energía que pulsaban como un corazón. Aurelia, necesito que concentres el fuego en los anillos, ordenó. Entendido. Alas 1 y 2, sigan mi señal. Las naves se reagruparon y lanzaron una descarga coordinada. Los anillos comenzaron a fracturarse, liberando ondas de luz blanca. El nodo respondió emitiendo un campo gravitacional que desestabilizó las trayectorias de vuelo. Varios cazas perdieron el control y se desintegraron en el fuego. Aurelia cerró los ojos un segundo, escuchando las voces de sus pilotos apagarse una a una. Cada pérdida era un golpe en el alma, pero no podía detenerse. Diego, el campo es demasiado fuerte. Déjamelo a mí, respondió él. Aceleró su cápsula hacia el centro del nodo. Los sensores emitieron advertencias desesperadas, pero las ignoró. Activó un protocolo antiguo, uno que no estaba diseñado para usarse más de una vez. El sistema de salto cuántico de corto alcance. El aire dentro de la cápsula se volvió denso. Su piel se agrietó por la presión y la sangre le ardió en las venas. Sin embargo, mantuvo el control. En un instante, la nave desapareció del radar y reapareció dentro del campo del nodo. La energía lo envolvió por completo. Desde el exterior, Aurelia lo perdió de vista. Diego, gritó. Responde. No hubo respuesta. Solo una explosión silenciosa de luz. Durante unos segundos, todo el espacio quedó inmóvil. El nodo, fragmentado desde el núcleo, comenzó a colapsar. La estructura se dobló sobre sí misma y se desintegró en un torbellino de partículas. Las pantallas del comando central se iluminaron. Nodo 1, destruido, anunció Marcos desde la base de operaciones en Cira. Aurelia no sonrió. No podía. Su pecho estaba vacío. Diego, susurró. Un pitido corto interrumpió su silencio. La señal térmica reapareció en su visor. Una cápsula emergía del campo de escombros, girando sin control, con los sistemas a medio encender. Aquí Delta, dijo una voz débil por el comunicador. Primera luna, asegurada. Aurelia exhaló con fuerza. Por un instante, todas las luces del universo parecieron brillar solo para confirmar que seguía vivo. Recuperen su cápsula, ordenó. 2 naves se desviaron para asistirlo. Cuando la compuerta de su cápsula se abrió dentro del hangar de apoyo, Diego apenas se sostenía en pie. La presión del salto cuántico había dejado su piel cubierta de heridas luminosas, pero en sus ojos aún ardía la determinación. Aurelia corrió hacia él, ignorando los protocolos. «Estás loco», le dijo, sujetándolo por los hombros. «Funciona», contestó con una sonrisa cansada. Un nodo menos. Por un segundo, su proximidad borró todo lo demás. El rugido lejano de los motores, el murmullo de los ingenieros, las luces del hangar, nada existía salvo ellos dos. Aurelia apoyó su frente contra la de él, respirando el mismo aire. «No vuelvas a hacer algo así sin mí», susurró. No podría, aunque quisiera. La comunicación del comando interrumpió el momento. «Atención, flota real. El segundo nodo ha sido localizado en la luna Berta. Preparar salto inmediato». Aurelia se apartó con dificultad, pero su mirada quedó anclada en los ojos de Diego. «Descansa lo que puedas. La próxima batalla será peor. Si estás conmigo, puedo soportar cualquier infierno». Ella no respondió. No hacía falta. Su mano se deslizó sobre la de él, en un gesto tan breve como eterno. Luego se giró y subió de nuevo a su nave. Mientras el escuadrón se preparaba para el siguiente salto, Diego la observó a través del cristal del hangar. Sabía que la guerra apenas comenzaba, pero también comprendía algo más profundo. Ya no luchaba solo por el deber o por redención. Luchaba por ella. Por la mujer que había dejado de reírse de las leyendas humanas, y que ahora era parte de una de ellas. Y mientras las naves desaparecían entre los anillos luminosos de Cálix, la primera luna ardía detrás de ellos como un amanecer nacido del fuego. El salto hacia la luna Berta fue rápido, pero la sensación de peligro era más densa que nunca. A diferencia de Cálix,
Aquella luna carecía de atmósfera. Su superficie estaba compuesta por un mineral negro que absorbía la luz y parecía devorar el sonido. Era un mundo de sombras donde las estrellas parecían heridas en el cielo. En el centro de aquella inmensidad silenciosa se alzaba una estructura imposible, la Catedral de Vacío. Nadie sabía quién la había construido originalmente. Algunas teorías hablaban de una civilización extinguida, otras de los propios SYN, y había quienes decían que era un templo erigido por las fuerzas del universo mismo. Lo único cierto era que ahora servía como fortaleza del segundo nodo de control, y que, si no lo destruían, el sacrificio de Calix habría sido inútil. Aurelia y Diego descendieron en una nave de infiltración. Sus cascos estaban sellados, sus respiraciones sincronizadas a través del canal interno. A su alrededor, la luz del sol distante se doblaba extrañamente, como si el espacio mismo los observara. Este lugar me resulta familiar, dijo Diego, rompiendo el silencio. No deberías haber estado aquí antes, respondió Aurelia con cautela. Y sin embargo, siento que conozco su voz. Ella giró hacia él. ¿Su voz? Todo tiene una. Las estrellas, los planetas, incluso las ruinas. Esta, susurra como si recordara mi nombre. Aurelia no supo qué responder. En otro momento, habría tomado esa frase como una metáfora poética, pero ahora no podía ignorar que algo en el aire realmente parecía pulsar. Cada paso que daban resonaba en la piedra viva, y las paredes respondían con un eco que no se comportaba como sonido, sino como respiración. Avanzaron por un pasillo interminable, flanqueado por columnas que parecían hechas de obsidiana líquida. En el suelo, símbolos antiguos se encendían con cada paso, formando rutas de luz azulada que los guiaban hacia el corazón del templo. El nodo debería estar en el centro, dijo Aurelia. Los escáneres muestran una fuente de energía del tamaño de una ciudad. Entonces esto es una trampa, murmuró Diego. No se equivocaba. Cuando llegaron al final del corredor, una vasta cámara se abrió ante ellos. En el centro, suspendido en el aire, brillaba un núcleo de energía con forma de espiral. Decenas de conductos lo rodeaban, pulsando como venas. A su alrededor flotaban máquinas de vigilancia SYN, dormidas, pero activas al menor cambio de energía. Aurelia levantó el arma. Podemos destruirlo si sincronizamos los disparos. No aún, dijo Diego, mirando alrededor. Hay algo más aquí. Entonces, una voz resonó entre los ecos metálicos. No era humana, ni tampoco puramente mecánica. Era una voz con matices antiguos, como si hablara desde una garganta hecha de polvo y tiempo. Sabía que vendrías, soldado de Aquila Negra. Ambos se giraron. Desde las sombras del corredor emergió una figura. Su silueta era alta, cubierta por filamentos metálicos que se movían como serpientes. En su rostro no había carne, sino un casco translúcido dentro del cual danzaban luces pálidas. Aurelia levantó su arma de inmediato. Identifícate. La figura avanzó con calma. No es necesario. Ya me conoces. Diego entrecerró los ojos. Baelor. El nombre resonó con el peso de una traición confirmada. Baelor, el consejero que había desaparecido de la corte después del ataque en Calix. Su cuerpo estaba parcialmente fusionado con estructuras SYN. Los cables entraban por su cuello y salían por su espalda como raíces. Su voz oscilaba entre humano y máquina. Has traicionado a tu especie, dijo Aurelia con rabia contenida. No lo entiendes, princesa. No hay especies. Solo evolución. La colectiva SYN no destruye, transforma. Y ahora, gracias a mí, Cira será el primer mundo en despertar. Diego avanzó un paso. No hay despertar en la esclavitud. ¿Esclavitud? Rió Baelor. Te equivocas, humano. Los SYN me ofrecieron lo que ni tus legendarios guerreros pudieron alcanzar, la inmortalidad del pensamiento. De pronto, los conductos del techo se abrieron, y un enjambre de máquinas descendió como una lluvia de cuchillas. Aurelia disparó una ráfaga de energía que derribó a los primeros drones, pero el enjambre era infinito. Diego la cubrió, usando un escudo magnético para repeler los ataques. Ve al núcleo. Gritó. ¿Y tú? Yo me encargo de él. Aurelia dudó un instante, pero luego obedeció. Corrió hacia el centro de la cámara, esquivando proyectiles. Mientras tanto, Diego y Baelor se enfrentaron entre destellos y ruido. Cada golpe del exconsejero llevaba la fuerza de una máquina y la astucia de un traidor. Siempre fuiste un peón, dijo Diego mientras bloqueaba un ataque.
No puedes controlar lo que sirves. No necesito controlarlo. Solo necesito sobrevivir. Baelor lanzó una onda de energía que destrozó parte del suelo. Diego rodó entre los escombros y activó su cuchilla de plasma. El aire se llenó de chispas cuando ambas fuerzas chocaron. Era un combate entre la voluntad humana y la lógica impersonal de una máquina. Mientras tanto, Aurelia llegó al núcleo. La energía era tan intensa que su traje comenzó a vibrar. Sus dedos temblaban mientras conectaba los detonadores portátiles. La luz la envolvía por completo, y por un momento, creyó escuchar un murmullo dentro de su mente, una voz suave, femenina, que le hablaba desde el centro del nodo. «Eres la llave», susurró. Aurelia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Quién eres?» «Soy lo que resta de tu origen. La colectiva te busca porque llevas en tu sangre el código de los fundadores. Eres descendiente de quienes crearon a los SYN». Las palabras la golpearon con la fuerza de una verdad prohibida. Todo su linaje, toda la historia de Sira, estaba ligada a los enemigos que ahora la amenazaban. «Entonces esto termina hoy», dijo con determinación. Activó los detonadores. En el mismo instante, Baelor lanzó un último ataque hacia Diego, pero el humano lo esquivó y lo sujetó del brazo. «Esto es por los que confiaste en ti», susurró, y con un giro rápido, incrustó su cuchilla en el núcleo de energía que mantenía al traidor con vida. Baelor gritó, una mezcla de metal y voz humana, antes de disolverse en una lluvia de fragmentos luminosos. El núcleo comenzó a desestabilizarse. La catedral entera tembló. «Aurelia, sal de ahí», gritó Diego corriendo hacia ella. La princesa se giró, con la luz reflejándose en su rostro. Durante un segundo, ambos se miraron, rodeados de un resplandor cegador. Diego la alcanzó justo cuando el núcleo colapsó. El estallido los lanzó por los aires. Sintió el cuerpo de Aurelia chocar contra el suyo y la abrazó instintivamente, protegiéndola del impacto con su armadura. El silencio volvió, seguido por un zumbido grave. La catedral se desmoronaba. Diego se levantó con esfuerzo, aún sosteniéndola entre los brazos. «¿Estás bien?», preguntó. Aurelia asintió, jadeando. «El nodo. Destruido», respondió él. Miraron hacia el cielo vacío de Berta. El resplandor del colapso del nodo iluminó toda la superficie. Desde el espacio, debía parecer una estrella naciendo en un lugar donde no debía haber ninguna. Aurelia apoyó la cabeza en el pecho de Diego, exhausta. «¿Por qué sigues protegiéndome?», susurró. «Porque el universo necesita algo que valga la pena defender. Y ese algo, eres tú». Ella cerró los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras hundirse en su corazón. Por primera vez, no pensó como princesa, ni como líder, sino como mujer. En medio del vacío, con el caos devorando los restos de la catedral, comprendió que aquel hombre no era solo su aliado, sino el vínculo que la mantenía viva. Cuando finalmente ascendieron a la nave de extracción, las luces de la luna muerta quedaron atrás. 2 nodos destruidos, uno más por vencer. Pero mientras los motores los llevaban de vuelta al espacio, Aurelia supo que la próxima batalla no sería solo contra los SYN, sino contra el destino que la unía a Diego Navarro. La guerra continuaba, pero algo dentro de ellos había cambiado para siempre. El viaje hacia el tercer y último nodo fue el más silencioso de todos. En la cabina de mando, la luz de las estrellas apenas iluminaba los rostros de la princesa Aurelia y de Diego. Ninguno de los dos hablaba, pero sus miradas decían más que cualquier palabra. Cada silencio era una confesión, cada respiración compartida un recordatorio de todo lo que habían sobrevivido juntos. La flota siriana se había reducido a menos de la mitad. Las pérdidas eran pesadas, pero el espíritu de los que quedaban ardía más fuerte que nunca. Habían visto caer 2 lunas, habían presenciado el fuego de los dioses mecánicos, y aún seguían allí, avanzando entre la oscuridad, impulsados por una esperanza que se negaba a morir. El tercer nodo no se encontraba en una luna, ni siquiera en el espacio cercano. Estaba oculto en el corazón del propio planeta Sira, bajo las raíces cristalinas de sus continentes flotantes. Había sido construido siglos atrás, sellado en una cámara profunda donde el núcleo planetario latía como un corazón inmortal. Y ahora, los SYN estaban perforando el planeta para reactivarlo. Si lo conseguían, la colectividad absorbería toda la energía vital de Sira. Sería el fin. Aurelia observó los mapas holográficos. «Si entran al núcleo, todo terminará», dijo en voz baja. «Entonces entraremos nosotros primero», respondió Diego. «¿Tú y yo solos? Tú y yo hemos hecho lo imposible antes».
Podemos hacerlo otra vez. Ella lo miró. Su confianza era irracional, pero irresistible. Desde que lo conoció, cada locura que había dicho se había vuelto realidad. No podía negarlo, lo imposible parecía inclinarse ante él. Descendieron en una cápsula especial equipada con blindaje térmico. A medida que se acercaban al núcleo del planeta, el paisaje cambió de roca sólida a un mar de energía líquida. Las paredes pulsaban, brillaban con tonos dorados y verdes, como si estuvieran dentro de un cuerpo vivo. «Es hermoso», susurró Aurelia. «Inmortal», añadió Diego. «Este lugar es el corazón del mundo, y también su condena». La cápsula aterrizó en una plataforma suspendida sobre el abismo. Delante de ellos se alzaba el tercer nodo, una estructura inmensa, como una flor metálica que se abría hacia el fuego. Su superficie estaba cubierta de símbolos antiguos, los mismos que Aurelia había visto en la Catedral de Vacío. La princesa avanzó, tocando los grabados con la punta de los dedos. «Este es el lenguaje de mis antepasados. Mis abuelos lo llamaban el lenguaje de la creación. Entonces tú eres la única que puede detenerlo», dijo Diego. Ella asintió. «Puedo desactivarlo, pero necesito tiempo. Y si fallo, el planeta entero se desintegrará. Entonces te protegeré hasta el último segundo». Los SYN no tardaron en aparecer. Desde los túneles laterales emergieron como una corriente viva de metal. Eran cientos, quizás miles. Diego se adelantó, activando su escudo de energía y cargando su rifle. La batalla final había comenzado. El ruido fue ensordecedor. Cada disparo, cada explosión, cada eco rebotando entre las paredes del núcleo creaba una sinfonía de guerra. Diego se movía con precisión inhumana, sus reflejos guiados por pura experiencia y determinación. Detrás de él, Aurelia introducía secuencias en un panel holográfico antiguo, intentando descifrar la estructura del nodo. Los SYN se acercaban. Diego los repelía, uno tras otro, hasta que un impacto directo lo lanzó contra el suelo. Su escudo se fragmentó, y una línea de sangre cruzó su rostro. Aún así, se levantó. No podía detenerse. No mientras ella estuviera allí. «Diego, necesito un minuto más», gritó Aurelia. «Tómate todo el tiempo del mundo, pero no te mueras antes», respondió con una sonrisa temblorosa. Los SYN lo rodearon. Diego respiró hondo, activó el modo de sobrecarga de su traje y lanzó una onda expansiva que arrasó a todos los enemigos en un radio de 100 metros. La energía lo derribó de rodillas. A duras penas, levantó la vista hacia Aurelia. Ella había logrado entrar al sistema central. Su mente se conectó directamente al código genético de los fundadores, uniendo su sangre al circuito del planeta. Las luces del nodo comenzaron a cambiar de color, del rojo hostil al dorado brillante. Pero la conexión tenía un precio. El sistema estaba extrayendo su energía vital. Aurelia tembló, intentando resistir el flujo que la consumía. «Diego», susurró, apenas audible. «No puedo». Él corrió hacia ella, la tomó entre sus brazos y colocó su mano sobre el panel. «Déjame ayudarte». «No puedes. Tu biología no es compatible». «Tal vez no, pero mi voluntad sí lo es». Y entonces lo hizo. Sin pensarlo, unió su pulso al de ella. La corriente de energía atravesó sus cuerpos como un relámpago. El sistema, confundido por la dualidad de ADN humano y siriano, se estabilizó. La flor metálica se cerró lentamente, y un haz de luz pura se elevó hacia el cielo, atravesando las capas del planeta. En ese instante, el enjambre SYN, en todas partes del sistema, se detuvo. Las máquinas cayeron como marionetas sin hilos. El rugido de la guerra se apagó. Sira respiró por primera vez en años. Aurelia abrió los ojos lentamente. La luz del núcleo se reflejaba en ellos como si llevara una estrella en el alma. Diego aún la sostenía, su cuerpo débil, pero vivo. «Lo hiciste», dijo él con voz ronca. «No. Lo hicimos», respondió ella, apoyando su frente contra la suya. El núcleo se estabilizó. El planeta estaba a salvo. Arriba, en la órbita, los sensores confirmaban lo imposible. Los SYN habían colapsado por completo. El universo, por fin, estaba en silencio. Horas después, la luz del amanecer bañó las torres del Palacio de Cristal. Aurelia se encontraba en los jardines flotantes, observando cómo los rayos del sol se reflejaban en los lagos suspendidos. A su lado, Diego, con el rostro aún marcado por la batalla, disfrutaba del aire limpio. «Nunca creí que vería este amanecer», dijo ella. «Yo tampoco», respondió él.
Pero es mejor contigo aquí. Aurelia lo miró, y por primera vez, sonrió sin sombra alguna. ¿Qué harás ahora, soldado humano? Supongo que quedarme, si la reina lo permite. La reina no solo lo permite, dijo, acercándose lentamente, lo desea. Sus labios se encontraron, lentos, sinceros, como una promesa cumplida al fin. El viento sopló sobre los jardines y el sol, que durante siglos había parecido distante, volvió a cantar sobre el cielo de Cira. La guerra había terminado. Las leyendas sobre los guerreros humanos, que alguna vez fueron motivo de burla, ahora eran historia viva. Y entre ellas, brillaba el nombre de Diego Navarro, el hombre que hizo reír de nuevo al sol, y el corazón de una princesa que dejó de ser solo reina para convertirse en mujer. Bajo el mismo amanecer que ambos habían salvado, el universo recordaría para siempre el día en que el amor venció a la oscuridad.